Radio Agricultura. ATEX, soluciones de calidad en piping. Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería. Y Ribulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Presentan Frecuencia Minera, una beta para Chile. Un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcan la agenda del sector minero en nuestro país. La periodista Verónica Díaz se adentra en la actualidad minera, explota los hechos y tendencias más relevantes de la industria para extraer una conversación cercana y necesaria con los principales actores de la minería nacional. Frecuencia Minera, una beta para Chile. ¿Cómo están? Bienvenidos a Frecuencia Minera. Ya estamos de regreso junto a ustedes ahora en marzo. Durante febrero estuvimos recordando las mejores entrevistas que realizamos durante el año en este espacio. Y hoy nuevamente junto a ustedes para compartir, para analizar, para descubrir nuevos temas en torno a la minería con expertos que nos visitan en el estudio y con quienes nos contactamos a través de nuestro teléfono. Por cierto, los saludo a todos quienes nos escuchan a través de la extensa red de emisoras de Radio Agricultura y a quienes lo hacen también a través de agricultura.cl. Muchas gracias. Un saludo especial allá en la quinta región, en Valparaíso y Viña del Mar, en el 92.5. Aquí en la región metropolitana, sin ir más lejos, en el 92.1, en la sexta región San Fernando en el 99.2 y en la séptima región Talca 94.5. Ya vamos a estar saludando también a la zona norte y sur del país durante nuestros próximos programas. También les recuerdo que pueden, como siempre, contactarse con nosotros a través de @frecuenciaminer, nuestro Twitter. Y a quienes lo hayan hecho hasta ahora, muchas gracias. Y por cierto, también a quienes hacen posible este programa, nuestros auspiciadores tan importantes, ATEX Piping Solutions, Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería, y Ribulis Plastro, tu partner para el crecimiento. Vamos a separarnos brevemente y ya vamos a comenzar con el programa del día de hoy. No se vayan. ATEX Piping Solutions distribuye suministro de válvulas, fittings, flanges, ranurados, cañerías, spools, red de incendio, ingeniería en piping y más. Representante de las mejores marcas a nivel mundial. Más amplio stock en sus sucursales de Santiago y Concepción. Nuestra atención a todo el país nos permite cumplir con cualquier requerimiento del rubro industrial, minería, celulosa y petroquímica. Somos ATEX. Infórmese en el 22 924 1700 www.atex.cl. ATEX con doble T o visítenos en Chañarcillo 961 Maipú. Estamos presentando Frecuencia Minera con la periodista Verónica Díaz. Bueno, y vamos a comenzar con el programa del día de hoy. Descontento existe entre las asociaciones que reúnen a más de 1.300 pequeños productores mineros por el precio de sustentación para este 2015 que fijó el Ministerio de Hacienda en $2,73 por libra. Cifra que es bajo el precio de largo plazo fijado para el presupuesto de la nación de $3,05. ¿Qué significa esta situación? ¿Qué implicancia tiene para la pequeña minería? Es lo que vamos a conversar esta mañana con Manuel Viera, CEO de Metaproject, director de la Escuela de Minería de la Universidad de las Américas y exministro del directorio de ENAMI, exmiembro del directorio de ENAMI, quien nos acompaña esta mañana aquí en Frecuencia Minera. ¿Cómo está, Manuel? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy amable a usted por venir a acompañarnos. Y lo primero que me gustaría preguntarle, ¿cómo ve esta situación de la fijación del precio del cobre, que es lo que ha desatado un poco toda esta ola de desencuentros, desencantos y quizás en qué va a terminar? Bueno, primero que nada hay que hacer notar que la pequeña minería, su característica principal es un eterno prospecto de exploración. Y derivado de eso, lo que tenemos que indicar es que el activo básico de los pequeños mineros es precisamente su prospecto de exploración. En segundo lugar, la característica distintiva que tiene la pequeña minería es que sus costos siempre son elevados. Hoy en día estamos hablando de que son costos aproximadamente entre 2,95 a 3,3 dólares la libra, expresado justamente en el mismo valor del commodity que es el cobre. Entonces, obviamente, ellos están descontentos porque están perdiendo plata. Entonces, y luego también tenemos el inconveniente de que ellos tampoco tienen mucha mecanización.
Entonces obviamente hay un dilema perverso que existe en estos momentos y por lo tanto la pequeña minería entonces hoy en día tiene un serio problema de sobrevivencia. Explíquenos por qué este precio fijado por el gobierno puede perjudicar a los pequeños mineros. En realidad es muy simple la ecuación, primero que nada porque la pequeña minería tiene un costo alto por escala, es decir, la pequeña minería solamente puede lograr seguramente alrededor de entre 150 a 100 y 200 toneladas día. Y eso, digamos, obviamente influye en el factor costo. Vale decir, parten con un costo alto por la escala, por el volumen. Ya. En segundo lugar, las leyes que tienen los yacimientos cada vez son más pobres. Ya. Eso implica más o menos la explicación de un 30 a 40% del mayor costo. En tercer lugar, la característica que ellos tienen, que el costo de operación que tiene la pequeña minería se compone de los siguientes ítems. Uno, que es el costo de la prospección, que básicamente es el 60%, vale decir, la función principal de la pequeña minería es la prospección, el reconocimiento y el cateo de nuevos yacimientos. Y luego entonces eso equivale al 60% del costo. Y luego está el 40% que es el costo de explotación. Entonces en circunstancia de que la pequeña y la mediana y gran minería no tienen ese componente de costo, porque precisamente la característica de la pequeña minería es la búsqueda y el sueño de encontrar el filón de oro o sencillamente ese yacimiento que los saque de la pobreza. Pero tan grave es la situación, Manuel, como para decir esto sencillamente nos va a llevar a una posible quiebra masiva. ¿Es realmente grave? Yo creo que es bastante grave como para que las autoridades tomen en cuenta. Son más de 8.000 empleos directos que genera la pequeña minería y eso implica de que si empiezan a cerrar pequeños faenas mineras, aproximadamente nuestros cálculos indican que están aproximadamente del orden de 800 a 1.100 pequeñas faenas que pueden realmente cerrar porque están trabajando a pérdida en estos momentos. O sea, hoy en día el precio del cobre está aproximadamente del orden de 2,66 hoy día y el costo de los pequeños mineros anda entre alrededor, como un promedio, alrededor de 3,05, una cosa así. Vale decir, están perdiendo plata. ¿Y por qué el pequeño minero tiene costos más altos? No sé si son más altos, pero por ejemplo en comparación con la mediana minería. Bueno, es una muy buena pregunta porque obviamente la pequeña minería tiene costos más altos por la estructura que tiene. Uno es la ausencia o la precaria mecanización o automatización que tienen ellos. ¿Ya? En segundo lugar, tenemos también el tema de que ellos adolecen de ubicar recursos o reservas mineras que puedan ser susceptibles de ir al sistema financiero. En tercer lugar, ellos obviamente son intensivos en mano de obra. También ellos realmente en su mismo estructura de costo, como ya lo había explicado, tienen el factor de un costo de exploración y reconocimiento de recursos que otras industrias no tienen, como por ejemplo la mediana y la gran minería. Entonces obviamente ellos están complicados y obviamente hay que entender la función de ellos. Ellos durante 100 años, la minería en Chile hoy en día es de clase mundial, pero partió con los cateadores, partió con la pequeña minería y eso efectivamente hoy en día siguen todavía subsistiendo y requieren atención y requieren fomento. Ahora le quiero preguntar su opinión, porque el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Alberto Sala, ha criticado justamente este monto fijado por el gobierno, señalando que esta es una decisión que debiera tomarse justamente pensando en un largo plazo y no en razones coyunturales. ¿Por qué cree usted que el gobierno ha fijado este precio y a qué se debe? Bueno, yo pienso que la decisión que se tomó el Ministerio de Hacienda es una decisión más económica financiera que una decisión más de carácter fomento. Ya. Aquí prácticamente usted tiene el problema o el dilema de básicamente de que el criterio financiero económico prima más con un criterio de fomento. Entonces yo estoy de acuerdo que básicamente ese monto arbitrario, injusto, que efectivamente se dio de 2,74,
creo que realmente no reviste ninguna justificación de fomento, ni social, ni económico, ni financiero. Yo podría citar varios ejemplos de la economía minera y sobre todo de una potencia minera que es Canadá, en el cual ellos tienen un concepto del depletion, que yo en varios de mis columnas de opinión se lo he, digamos, propuesto al gobierno, en el cual precisamente va directamente a la prospección y reconocimiento de los pequeños mineros de ese sector. Vamos a seguir analizando este tema con Manuel Viera, CEO de Metaproject, director de la Escuela de Minería de la Universidad de las Américas y ex miembro del directorio de ENAMI, que nos acompaña esta mañana. Pero antes les cuento que ATEX entrega soluciones de calidad para fluidos industriales. Son 36 años de experiencia, calidad, amplio stock y precios competitivos los que los consolidan en el mercado de válvulas, fightings, cañería, flanges, ranurados y servicios de spools. ATEX Piping Solutions, www.atex.cl. Nos vamos a separar brevemente y ya volvemos. ¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada? No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted? Lo estuve, hasta que compré un equipo de riego Rivulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas. Rivulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Rivulis Plastro, tu partner para el crecimiento. Estamos presentando Frecuencia Minera con la periodista Verónica Díaz. Ya estamos de regreso aquí en Frecuencia Minera conversando con Manuel Viera, CEO de Metaproject, director de la Escuela de Minería de la Universidad de las Américas y ex miembro del directorio de ENAMI. Estábamos conversando, Manuel, respecto a esta tarifa que ha fijado el gobierno para la pequeña minería. ¿Cree usted posible que el Ministerio de Hacienda acepte elevar esta tarifa o son precios que ya no tienen vuelta, por decirlo así? La verdad que yo lo veo un poco difícil por 3 razones. La primera razón es la decisión del Ministerio de Hacienda, que lo hizo más desde un punto de vista más económico y financiero, y claro, es correcto desde ese punto de vista. Que es lo que nos acaba de explicar. Así es. En segundo lugar, digamos, está el tema de que yo veo una cierta ignorancia o poca información respecto de la autoridad a la función que genera la pequeña minería, debido justamente a que hoy en día si alguna industria o algún sector como es la pequeña minería está trabajando a pérdida, obviamente hay que ir en auxilio con herramientas de fomento. Y las herramientas de fomento hoy en día en Chile están atrasadas 20 años. Ya vamos a hablar desde el punto de vista de las herramientas, los instrumentos financieros. Bueno, ¿y no existe en ese sentido algún mecanismo alternativo bajo el cual se puedan amparar? La verdad que hoy en día, por eso yo he indicado en algunos medios que la pequeña minería efectivamente está huérfana o está sencillamente muy aislada desde el punto de vista de fomento, porque el único instrumento que tiene la pequeña minería para poder subsistir o fomento las tiene ENAMI, y ENAMI tiene un instrumento que se llama un programa de reconocimiento de recursos y reserva, y eso efectivamente es lo único que tiene. Pero si nosotros consideramos que son más de 2.000 productores, la verdad que la plata no le va a alcanzar a todo ello, digamos. Pero ya que se ha fijado un precio y ese es el escenario, por ejemplo, ¿no hay otro mecanismo que les permita reducir los costos, por ejemplo? Mire, esa es una buena pregunta, pero lamentablemente por la estructura de costo que tiene la pequeña minería, donde el 60% ellos lo gastan en prospección y reconocimiento y el 40% es para su explotación, la verdad que ellos ya están justamente con una optimización. Yo los felicito a ellos porque obviamente ellos son los primeros en reducir sus propios costos, porque siempre ellos bailan al vaivén y al ciclo de los precios del commodity. Entonces, obviamente, cuando los precios son altos, ellos obviamente también están trabajando y empiezan a tener una política de ley de corte. La ley de corte, para que de alguna manera podamos explicar, es una ley que intenta salvaguardar la rentabilidad del negocio, digamos, de los pequeños mineros. Y entonces, ellos lo manejan prácticamente en forma casi automática. No necesitan cálculo. Entonces, obviamente, hoy en día, instrumentos para ir en auxilio de la pequeña minería
prácticamente no hay, y el único instrumento o mecanismo que fue el precio de sustentación, que cada vez que el precio del cobre o el precio del oro sencillamente baja, todas las veces hay este tipo de conflicto y crítica respecto al tema. Esto debe funcionar en forma automática. Manuel, usted en una columna de opinión que escribió hace poco señaló que hay una gran deuda histórica con este sector de la minería. ¿Por qué y a qué se refiere? Bueno, efectivamente yo siempre he dicho de que hay una deuda histórica porque Chile, la industria minera de clase mundial que tenemos nosotros, debemos recordar que el sector más competitivo que tiene este país es la minería. Si nosotros tenemos una carta de presentación en el mundo, como sector debemos presentar a la minería. La mejor marca que tiene el país es la minería. Es reconocido mundialmente en todo el mundo, y después de los 33, del rescate de los 33 exitosos, más todavía, mucho más todavía. Entonces, se ha estigmatizado mucho la pequeña minería como una especie de lacra social, es decir, porque explotan las riquezas nacionales con muy poca contribución a la economía. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente ellos han sido considerados los verdaderos obreros de la minería. Yeah. Y de hecho, antaño, algunos economistas inclusive consideraron a la pequeña minería como una fuente de extrema pobreza. Entonces, la deuda histórica que tiene el país con la pequeña minería es justamente una falta de reconocimiento y de todas maneras la labor social que hace. Es decir, si yo le digo que la pequeña minería contribuye prácticamente con el 1,6% del PIB nacional, la pequeña minería en su entorno es mucho más grande que la industria de la pesca, por ejemplo. Es mucho más grande que la industria, inclusive, digamos, desde el punto de vista de la parte del sistema eléctrico. Entonces, obviamente, es importante, pero comparado con el monstruo que son la gran minería, obviamente no ¿Se la mira en menos? ¿Se la mira en menos? Es decir, se le mira en menos, se le mira como obreros, no se le reconoce y como prueba un botón. Hoy en día, el Ministerio de Hacienda no les reconoce que están perdiendo plata y sencillamente les pone un precio injusto, arbitrario, de 2,74 en circunstancia que todo el mundo sabe que el precio de los costos de producción que tiene la pequeña minería está sobre $3 la libra. Entonces, obviamente, eso de que es injusto, precisamente es producto de la deuda histórica que tiene el país, que viene de muchos años. Ahora, ¿cuáles son las soluciones que se vislumbran, según usted, para este sector? Por ejemplo, tener un mejor acceso al financiamiento, ¿es parte de aquello? Bueno, lo que pasa es que Chile, la industria minera chilena, efectivamente es una industria de clase mundial. Están los KPI más importantes, es la industria más segura. En estos momentos los costos son relativamente altos, pero efectivamente tiene una de las inversiones más importantes. Uno de cada $5 que llega al Estado proviene de la minería. Entonces, más del 60% de las importaciones, de las exportaciones, digamos, que tiene el país, proviene del sector minero. Entonces, la pregunta que uno viene, ¿cuál es la solución que uno ve en esto? Primero que nada, Chile, las instituciones relacionadas con la minería están atrasadas 30 años. ENAMI lleva más de 50 años y la verdad que no ha perfeccionado sus instrumentos de fomento. Y sobre todo que ENAMI debe ser un ente netamente técnico, que es lo que yo siempre he indicado, de tal forma que inclusive también esta deuda tiene mucho que ver que cuando tenemos justamente muchos directores que son más economistas que técnicos, obviamente estamos diciendo de que no entendemos mucho el sector. La verdad que a veces cuando yo digo esto, a muchos les duele esto, pero tengo que ser justo. Yo soy un ingeniero de más de 30 años de experiencia y sé lo que estoy diciendo. Entonces, hace un tiempo atrás, el hecho mismo de que ENAMI se esté prescindiendo de sus activos más importantes, que son las minas, eso significa no entender nada del negocio. El 85% de la rentabilidad o del valor actual neto proviene de las minas. Y hace 4 años atrás, digamos, empezaron a vender todos los activos de
del ENAMI y yo nunca estuve de acuerdo. Entonces, obviamente, eso implica también que el desarrollo de la pequeña minería también realmente se daña, porque obviamente la ENAMI es un modelo único en el mundo y se debe cuidar, se debe modernizar, se debe perfeccionar y deben estar justamente opiniones técnicas muy justificadas para que el sector de la pequeña y mediana minería también se desarrolle más rápido. Oye, que entró con todo con la ENAMI, vamos a seguir hablando de ese tema. Después de esta pausa nos vamos a separar brevemente y ya volvemos. Hola amigos, les habla Alfredo Vicuña y los quiero invitar todos los domingos a escuchar nuestro programa Tiempo para Conversar. A las 13 horas, 1 de la tarde, ya lo sabe, y desde luego en Agricultura 92.1 FM. Estamos presentando Frecuencia Minera con la periodista Verónica Díaz. Ya estamos de regreso en Frecuencia Minera, nuestro primer programa de marzo. De regreso con ustedes y conversando con Manuel Viera, CEO de Metaproject, director de la Escuela de Minería de la Universidad de las Américas y exmiembro del directorio de ENAMI. A propósito de ENAMI, estábamos justamente conversando, tiene una visión bastante crítica. ¿Cree usted que la empresa, Manuel, debiera modernizarse, fomentar mucho más la actividad de la pequeña minería? ¿Por qué usted dice que se ha farreado por ahí las minas, digamos, todo su potencial que tiene? Bueno, yo pienso que ENAMI, tal como lo había explicado, modelo único en el mundo y copiado por otros países, en estos momentos tiene que modernizar sus instrumentos financieros y la misma función. Yo recuerdo que hace mucho tiempo, 30 años atrás, ENAMI hacía desarrollo y fomento en conjunto. Posteriormente, digamos, se le indicó la función solamente de procesar, comprar y vender productos. Entonces, lo más importante acá es que muchas veces el chileno no ve hacia adentro lo bueno que tiene y anda copiando afuera. Lo que yo observo es que hay instrumentos financieros muy buenos en el cual Chile debería hacer uso. Yo en mis columnas de opinión indico de que el deflation es un factor que contribuye a fomentar a la pequeña y mediana minería y a los proyectos y a los prospectos de exploración. ¿Qué significa eso? Que es una ventaja tributaria que básicamente tampoco el Estado de alguna forma, digamos, daña su patrimonio en cuanto a recaudar fondos, sino que sencillamente es una especie de crédito tributario para que efectivamente las compañías o las empresas que tengan alta incertidumbre geológica, como es la pequeña minería y la mediana minería, puedan tener fondos para justamente tener su función. Eso por un lado. Por otro lado, la ENAMI debería ser un ente, un agente para tener un segmento en la Bolsa de Comercio de Santiago, para que de alguna vez por todas la pequeña y mediana minería pueda tener acceso al mercado de capitales. Llevamos 10 años estudiando el hecho de que cómo hacerlo mejor, y Perú, Ecuador, Colombia y México, sobre todo, bueno, Brasil es un gigante, ya hace rato que nos están ganando porque nosotros estudiamos tantas las cosas que al final terminamos haciendo la más mala. Oiga, y a propósito de estudio, ya que menciona esas herramientas, le quiero preguntar, la formación de profesionales exclusivos, por ejemplo, o de técnicos específicos para la pequeña minería, ¿qué pasa con eso? ¿No debiera ahí también haber un área mucho más desarrollada? Esa es otra parte de la deuda que yo digo, primero que nada porque todos los centros técnicos de formación técnica, también los institutos profesionales y las universidades, todos sus mallas curriculares y los planes de estudio están abocados a justamente satisfacer los requerimientos de la mediana y gran minería. Por eso a la deuda que yo insisto es que nadie está formando profesionales para la pequeña minería. En la Escuela de Mina de la Universidad de las Américas, en el cual yo soy el director, precisamente estamos reduciendo esa brecha. Fíjese usted que hoy en día una persona que está formada para la gran minería, cuando se va a la pequeña minería, da bote, como se dice vulgarmente. Porque un ingeniero trabajando en pequeña minería no tan solo tiene que saber muchos aspectos multidisciplinarios. Un técnico que vaya a la pequeña minería, en rigor,
está mejor formado que uno que está en la gran minería, porque en la pequeña minería hay que hacer de todo. Entonces, por eso nosotros indicamos de que, por favor, entonces empecemos a formar técnicos e ingenieros para la pequeña minería también. Es un sector que está huérfano y desamparado. Manuel, bueno, volviendo al ENAMI y dada su situación de deuda como empresa también, ¿qué cree usted que va a suceder con justamente su institucionalidad? ¿Podrá recuperar el rol que le compete? Yo pienso que sí. A mí, la verdad que yo soy un amante de la ENAMI por el fomento que hace. La gente tal vez no se da cuenta que el ENAMI, con la función que hace, aporta a la economía de los pueblos más aislados que hay. De hecho, si la ENAMI no existiera, obviamente tendríamos una cantidad de pueblos fantasmas enorme. Por eso mi crítica es una crítica, digamos, bien constructiva, y yo sé que muchos de los directores y muchos de las autoridades de la ENAMI van a entender cuando yo digo, digamos, que esta crítica, porque lo hice en el mismo directorio cuando estuve 7 años ahí. Entonces, obviamente, primero, instrumentos de fomento. Segundo, modernizar las plantas de proceso porque tienen costos altos. Al tener costos altos, entonces exigen tener una ley más alta a los pequeños mineros, y los pequeños mineros tienen yacimientos cada vez más pobres, por lo tanto ese es el dilema perverso que hay. Perfecto. Entonces la ENAMI tiene que optimizarse, tiene que modernizarse, tiene que realmente también completar su ciclo de modernidad con su fundición también, que también es, como son relativamente pequeñas, tiene costos altos y obviamente tiene pérdidas. Entonces, eso de alguna manera la ENAMI tiene que ser un organismo de excelencia nuevo, en donde un poco de historia, cuando se nacionalizó justamente las riquezas, digamos, y se formó Codelco, hay que indicarle a los auditores de que los profesionales de la ENAMI fueron los que tomaron control por primera vez en la corporación del cobre, que era Codelco. Entonces, imagínese usted que además ENAMI era un formador de talentos intelectuales para nuestra minería. O sea, la ENAMI ya está enraizada en la historia de la minería chilena. Por eso yo creo que la ENAMI tiene que modernizarse a través de sus nuevas funciones, porque tiene que satisfacer las condiciones actuales de la minería. La minería ha cambiado mucho. Por lo tanto, hoy en día estamos teniendo el teletrabajo, estamos teniendo prácticamente robotizaciones, estamos teniendo, procesamiento con bacterias, estamos teniendo reciclajes de neumáticos con ozono, y obviamente todas estas nuevas tecnologías, la ENAMI tiene que también entonces modernizar sus propias tecnologías, porque debe ser y debe seguir siendo un eslabón para el progreso de Chile. ¿Jaime Pérez de Arce es un nombre como vicepresidente que a usted le gusta? La verdad que Jaime tiene mucha experiencia, además es muy aceptado por los pequeños mineros. Él lo conozco personalmente, fui director cuando él llegó, y me merece la máxima confianza, porque efectivamente él vive justamente con los pequeños mineros. El problema es que puede estar de brazos cruzados, porque a veces en un directorio que si no sea técnico es complicado muchas veces sacar acuerdos de directorios para que vaya en pro de la pequeña y mediana minería. De hecho, esto tiene que ser una política país. La política país, tal como lo hizo Canadá, que hoy día es la potencia minera número 1, tal como lo hizo Australia y tal como lo ha hecho Sudáfrica. Grandes referentes. Y grandes referentes, y Chile se está quedando atrás. Yo la verdad que en una columna había dicho que al 2020 Perú nos iba a ganar por ser el primer productor de cobre del mundo. Creo que a lo mejor va a ser mucho antes, porque la cartera de proyectos mineros de Chile ya está bajo 50.000 millones de dólares, y la cartera que tiene Perú ya supera los 65.000 millones de dólares. Entonces eso nos tiene que llamar la atención, en el sentido de que algo estamos haciendo mal, por qué realmente estamos decayendo los rankings. Manuel, a ver, ¿qué cree usted que va a suceder con el precio del cobre a largo plazo o este año? La verdad que nosotros ahí en Metaproye tenemos nosotros un modelo de simulación por opciones reales, que es vale decir que una reversión a la media, que se llama, con saltos cuánticos, y cada vez que nosotros tomamos el modelo,
y estamos indicando, en diciembre pasado nosotros habíamos indicado que el precio para el 2015 iba a andar entre 2,7 a 2,8. La verdad que me tildaron de loco en ese sentido. Y en realidad, digamos, y después hace un tiempo atrás corrimos el modelo y lamentablemente nuestro pronóstico va a andar entre 2,6 a 2,8 aún. Eso va a depender un poco también de la burbuja inmobiliaria que tiene en estos momentos China, también con todo el juego complejo que ha tenido, en el cual los fondos de inversión en China en estos momentos compran cobre y lo ponen como garantía en los bancos y luego realmente a un precio de largo plazo, y posteriormente entonces esa plata la meten justamente a la compra de inmuebles o de proyectos inmobiliarios, y después entonces suben el precio y obviamente esa burbuja inmobiliaria no tan solo le va a hacer mal a China, sino que le va a hacer muy mal a Chile. Entonces todo eso que yo estoy observando, la gente no se da cuenta, empiezan los técnicos y los economistas empiezan a hablar de los stocks, empiezan a hablar prácticamente de otro tipo de cosas, de que los stocks han bajado, o en su efecto de que seguramente las crisis que ha tenido Europa, en fin. Pero yo creo que el precio del cobre obedece más a un camino browniano que se llama, es decir, ciclo y contraciclo, y básicamente eso es lo que nosotros hemos calculado, y lamentablemente tengo que darle una mala noticia, que ojalá que nos equivoquemos, justo para terminar, entre 2,6 a 2,8 la libra. Yo le iba a preguntar, y bajo ninguna perspectiva, ni en la más optimista posición, llegar a los 3. No, nuevamente. yo creo que puede, porque, insisto, nadie tiene la bola de cristal. El único inconveniente es que todos los economistas y los que hacen pronóstico de cobre, pronóstico de oro y pronóstico de petróleo, todos se equivocan. Por lo tanto, es un juego muy maravilloso eso, pero en resumidas cuentas siempre hay que estar relativamente cerca de los precios. Manuel Viera, CEO de Metaproject, director de la Escuela de Minería de la Universidad de las Américas y ex miembro del directorio de NAMI, muchas gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros. Ha sido un agrado muy interesante y espero volver a tenerlo por aquí en nuestro estudio. No, muchas gracias por la invitación y espero que la minería siempre siga siendo el campeón de Chile. ¿Cierto? Gracias. Y a ustedes les cuento que en la lixiviación en minería una efectiva gestión del recurso hídrico es vital a la hora de evaluar su actual sistema o de definir nuevos proyectos. Y Ribulis Plastro lo sabe mejor que nadie. Ribulis Plastro, expertos en sistemas de lixiviación para el uso eficiente de agua, pone a su disposición Hydromine, la tubería de riego con el mejor goteo del mercado, además de insumos como accesorios de conexión, válvulas y mucho más. Ribulis Plastro, tu socio para el crecimiento. Ya volvemos. El medio ambiente no tiene precio y es responsabilidad de todos quienes habitamos este planeta. La última vez que se investigó sobre el universo, se confirmó que hay un solo planeta Tierra. Sandvik trabaja intensamente para que la Tierra sea un lugar ideal, tanto ahora como en el futuro. Por eso es un socio sólido para la responsabilidad social de su empresa en este mundo en constante evolución. Únase al movimiento hacia el futuro de la minería. De esta manera, conozca más en www.sandvik.com/thisway. Estamos presentando Frecuencia Minera con la periodista Verónica Díaz. Y ya estamos de regreso en la última parte de nuestro programa. En Sandvik, proveedor líder de equipos, herramientas, servicios y soluciones de alta tecnología para la industria minera, saben que para cualquier empresa la seguridad, la productividad y el respaldo son muy importantes. Por eso la innovación es el sello que los distingue y marca el camino de sus clientes hacia el éxito. Sandvik está en constante evolución, promoviendo el éxito rápido y seguro. Únase al movimiento hacia el futuro de la minería de esta manera: www.sandvik.com/thisway. En esta última parte vamos a conversar con la Seremi de Minería de Antofagasta, Amanda Pérez, a raíz de una reunión que se realizó hace algunos días con la Asociación Gremial de Mineros de Calama y el Sindicato Independiente de Mineros Artesanales de Tocopilla. En esta reunión se dieron a conocer los beneficios para el sector durante este año, donde se destacaron programas de asistencia y modernización de la minería artesanal. Amanda, la tenemos en línea. Amanda, muy buenos días. Buenos días, Verónica, ¿cómo está? Muchas Encantada gracias. de estar con ustedes. Muy amable. Bueno, Seremi, me gustaría preguntarle cuál es el diagnóstico que hace justamente su secretaría, esa Secretaría Regional Ministerial, con respecto a la pequeña minería en Calama. Bueno, nosotros tenemos grandes falencias en Calama, así es que es muy importante poder informar
que dentro de esta reunión que hemos tenido con la Asociación Minera de Calama, AMICAL AG, poder solucionar los temas que se pueden solucionar a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Ya. ¿Ya? Es un programa que estamos proponiendo generar con ellos para que la minería de Calama pueda ser reactivada. ¿Y cuáles son las Usted necesidades sabe, más urgentes? las necesidades más urgentes de los propietarios mineros, primero, es el pago de las patentes mineras. Como usted sabe, nuestro ministerio hoy día tiene un apoyo a la rebaja de las patentes mineras. Ya. Esto, para ello, vamos a poner 2 profesionales del Cernagiomín más 2 profesionales de NAMI en la gobernación del LOA, ya para dar el servicio de que los pequeños mineros puedan inscribirse para la rebaja de las patentes. Perfecto. Este es una rebaja sustentable, estamos hablando sobre el 95% de la rebaja de la patente minera. Y en segundo lugar tenemos los temas económicos para poder empezar a trabajar con los propietarios mineros. Tercer lugar, los caminos. Amanda, ¿diría usted Nosotros- que son necesidades focalizadas en Calama o son también generalizadas al resto de la región? No, estas necesidades son en toda la región. Ya. Nosotros estamos trabajando para solucionarlas en toda la región, ¿ya? El tema de la rebaja de las patentes mineras es para todo Chile. Así es que informamos y pedimos que los propietarios mineros se acerquen al Cernagiomín, a las oficinas de NAMI para poder generar esta rebaja minera con respecto a ver si tienen todas las condiciones para poder optar a la rebaja, ¿ya? Perfecto. Una de ellas es tener todo legalmente saneado, en términos de resoluciones del Cernagiomín, que estén empadronados, etcétera, etcétera, y que la propiedad minera sea menor a 100 hectáreas. ¿La pequeña minería y la minería artesanal de esa zona comparten estos mismos problemas? ¿Tienen las mismas necesidades? Sí, efectivamente, dentro de la región, toda la pequeña minería tiene las mismas necesidades. Y una necesidad que estamos trabajando ya, y esto es un mediano y a largo plazo, es el tema de la propiedad minera. Hoy día las grandes compañías tienen la mayor cantidad de la propiedad minera y ya se están quedando, las localidades están quedando sin propiedad minera para trabajar. Lo que nosotros como Seremía estamos trabajando es conversar con las grandes mineras y ver desde la propiedad minera propiamente tal, transferir, arrendar o ver la solución de que las grandes mineras puedan traspasar a los pequeños mineros estas propiedades que no van a ser usadas dentro de la explotación de las grandes. Perfecto. Amanda, no puedo dejar de preguntarle, justamente antes en el programa, en los bloques anteriores habíamos estado comentando respecto de otro tema que preocupa a los pequeños mineros, que es la tarifa de sustentación del precio del cobre fijada por el gobierno y respecto de la cual están bastante preocupados, por decirlo menos. ¿La Seremía puede hacer algo respecto o antes o interceder ante las autoridades en relación a este tema? Mira, como ustedes ya saben, Hacienda fijó un precio, ¿cierto?, que es la base para la sustentación del precio en la pequeña minería. Y ese comenzó a entregarse desde el 1 de enero del 2015. ¿Ya? Este precio de sustentación va a depender de cómo esté el precio, la sumatoria, digamos, y la diferencia con el precio base referido al mes en cuestión que se está trabajando, ¿ya? ¿Ya? En este minuto, Enami está pagando la sustentación, ¿ya? Con el precio de enero. ¿Ya? Por tanto, este mes sale sustentación a los pequeños mineros, además de un aporte que ellos tenían en caja como un subsidio que se pagó de más,
la pequeña minería pagó un subsidio de más a ENAMI y ese también se va a entregar en este mes de febrero para poder aportar a este ciclo del precio bastante complicado. Ahora, ellos han dicho que de mantenerse esta tarifa menor de sustentación del cobre, incluso algunos de ellos podrían quebrar, o sea, irían directamente a la ruina. ¿Usted ve ese escenario posible o cree que no es para tanto? Mira, es cierto que hay muchos propietarios mineros que no van a cerrar, van a parar por 1 o 2 meses para ver cómo lleva esta fluctuación del precio del cobre. Tanto como quebrar no es para tanto. Sí van a cerrar un par de meses para poder ver cómo viene la mano y que el trabajo que ellos hicieron con los metales que tienen en cancha no sea pagado al mínimo, sino que esperen un mejor precio. Con respecto a ello, nosotros, la Seremía de Minería, está trabajando fuertemente en un programa de disminución de los costos de producción de la pequeña minería, para que este ciclo de precios no le afecte tanto en un futuro no lejano. ¿A través de qué medidas, por ejemplo? Como por ejemplo, disminuir el transporte que tienen que traer los pequeños mineros a los puntos de venta de metal que tienen en la región, ¿ya? Como tú sabes, Calama no tiene punto de compra y estamos hablando y verificando cómo es mejor para los pequeños mineros, sí, poner plantas pequeñas, seguir con la conversación entre ENAMI y Codelco y el Ministerio de Minería. Ahí estamos trabajando fuertemente para dar una solución mucho más rápida de lo que se estimaba, ¿ya? Perfecto. Y otro punto que es importante es poder disminuir los costos en gasolina que se ocupa para sacar el producto, ya, para la explotación en sí mismo. Estamos viendo ahí algunos temas híbridos donde se haga solamente una inversión inicial no muy alta y después ellos puedan trabajar sin ningún problema, sin combustible alguno. Amanda Pérez, Seremi de Minería Antofagasta, muchas gracias por este contacto, muy amable y muy buenos días. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Con esta entrevista ponemos término al programa del día de hoy. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Un saludo grande allá, especialmente a la 5ª y 7ª regiones. Les recuerdo a quienes se comunican a través de Twitter con nosotros que lo pueden continuar haciéndolo a través de @frecuenciaminer. Muchas gracias a Atex Piping Solutions, Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería, y Rivulis Plastro, tu partner para el crecimiento. Nos vemos el próximo sábado. Muy buenos días. El medio ambiente no tiene precio y es responsabilidad de todos quienes habitamos este planeta. La última vez que se investigó sobre el universo, se confirmó que hay un solo planeta Tierra. Sandvik trabaja intensamente para que la Tierra sea un lugar ideal, tanto ahora como en el futuro. Por eso es un socio sólido para la responsabilidad social de su empresa en este mundo en constante evolución. Únase al movimiento hacia el futuro de la minería. De esta manera, conozca más en www.sandvik.com/thisway. ¿Qué hubo, compadre? ¿Cómo le ha ido con la cosecha de esta temporada? No me diga nada. La sequía me tiene súper preocupado. ¿Y a usted? Lo estuve, hasta que compré un equipo de riego Rivulis Plastro. Ellos son expertos mundiales en crear sistemas eficientes de riego que ayudan a usar mejor el agua, bajando los costos y mejorando las cosechas. Rivulis Plastro ofrece toda una gama de productos para aumentar la eficiencia en el uso del agua, como líneas de goteo, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Rivulis Plastro, tu partner para el crecimiento. Atex Piping Solutions distribuye suministro de válvulas, fittings, flanges, ranurados, cañerías, spools, red de incendio, ingeniería en piping y más. Representante de las mejores marcas a nivel mundial. Más amplio stock en sus sucursales de Santiago y Concepción. Nuestra atención a todo el país nos permite cumplir con cualquier requerimiento del rubro industrial, minería, celulosa y petroquímica. Somos Atex. Infórmese en el 22 924 1700 www.atex.cl. Atex con doble T. O visítenos en Chañarcillo 961 Maipú. Radio Agricultura. Atex. Soluciones de calidad en piping. Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
y Rivulis Plastro, soluciones de riego que ayudan a rentabilizar sus cultivos. Presentaron Frecuencia Minera, un espacio para conectarnos con la riqueza de nuestra tierra a través de los temas que marcaron la agenda del sector minero en nuestro país. Les esperamos el próximo sábado, en este mismo horario, junto a la periodista Verónica Díaz, quien, junto a los principales actores de la minería nacional, tratarán interesantes temas de la actualidad minera. Frecuencia Minera, una beta para Chile.